Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 39. Lucas, capítulo 2, versículo 39. ¿Lo tenemos? Bien, dice así la palabra de Dios. Después de haber cumplido con todo lo prescripto en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Y cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Si hay alguien que ha maravillado al mundo entero, es el Señor Jesús. Si hay alguien de quien se habla absolutamente en todos lados, es del Señor Jesús, su ministerio, el éxito que Él tuvo, la manera en que Él impactó sobre todos los tiempos, no solo en la época en la que Él nació, porque en su nacimiento trajo un impacto bastante grande sobre toda la tierra. Dice que cuando fue dada la noticia a Herodes de que Jesús había nacido en Belén, dice que Herodes movió toda una comitiva para ir a asesinar a todos los niños que tenían hasta 2 años. Y ahí se cumplía lo que había profetizado Isaías, que lloraba Elizabeth por sus hijos y todas esas cosas. Y había causado una revolución bastante grande. En su desarrollo, en su niñez, también impactaba sobre las personas por la inteligencia que tenía. Su vida fue un impacto en todo lo que es generación tras generación, que hasta el día de hoy nosotros seguimos hablando del Señor Jesús. En el libro de Eclesiastés dice, capítulo 3, dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, y todas las cosas, absolutamente todas las cosas, tienen su hora. Todo lo que queremos debajo del cielo tiene su tiempo, y todo lo que deseamos también tiene su hora. O sea que puede llegar al cumplimiento. Ahora, todo esto depende de cómo nosotros escudriñamos nuestros días y nosotros cómo caminamos en nuestro diario vivir. ¿Qué es lo que hacemos de nuestra vida? La cultura de nuestros días. ¿Cómo hacemos la cultura de las cosas en nuestro diario vivir? Porque depende de eso, hacia dónde nosotros vamos a llegar. Jesús tenía un claro sentido de meta, Jesús tenía una claridad del propósito que Dios había establecido sobre él. Sabe que el libro de Proverbios, capítulo 29, dice la palabra de Dios que el pueblo que no tiene visión, el pueblo que no tiene propósito, termina desenfrenado y termina haciendo cualquier cosa en la vida. Entonces es importante que nosotros tengamos visión
y que tengamos un claro sentido de meta hacia dónde queremos ir como hijos de Dios. Muchas gracias, hermana. Hacia dónde nos dirigimos o qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si no sabemos lo que Dios quiere hacer con nosotros, posiblemente no eduquemos nuestra vida para alcanzar los propósitos que Dios tiene con toda nuestra generación. Si no sabemos qué es lo que Dios ha preparado para nuestra familia, lo más probable es que nosotros nunca le demos tiempo a lo necesario para que eso se vaya cumpliendo en nuestra vida, ¿verdad? Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Yo tengo que aprender a escudriñar. ¿Cómo voy a comportarme para que esas cosas se vayan dando? En la Biblia tenemos dos historias bastante lindas. Una, había un hombre rico. Dice que él solía hacer muchos banquetes y solía invitar a sus amigos. Y la pasaba bien. Solía aprovechar de todas las ganancias que le daba la vida y continuamente él estaba haciendo fiestas. Y a las puertas de su casa dice que había un hombre llamado Lázaro. Este hombre era un hombre mendigo, sabía estar pidiendo a la gente. De hecho, él no tenía todas las cosas que Lázaro poseía, sino que muchas veces él esperaba que algo caiga para poder comer. Y sabía estar a la espera de alguna generosidad de la gente. Pero un día dice que la muerte tocó a ambas personas, tanto a Lázaro como al rico. Y el rico dice que fue a parar a un lugar de tormento. No así Lázaro. Lázaro pasó al seno de Abraham. Y el rico en medio del tormento dice que comenzó a hablar y decir, Padre Abraham, dice, ¿no? Permite que Lázaro pueda venir a este lugar, dice, ¿no? Y que al menos pase su saliva por mis labios, porque el tormento que yo estoy sufriendo es mucho, dice, ¿no? Y Abraham le contestó, no es posible que vayan desde acá para allá, ni que vengan de allá para acá. Eso es imposible. Entonces este hombre le pide, Padre Abraham, entonces yo te ruego, manda a Lázaro que vaya a la tierra, dice, ¿no? Para que le hable a mi familia y le diga las cosas que son y las cosas cómo suceden después de la muerte, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Sin embargo, Abraham le dijo, ellos tienen allá a los profetas. Y si no le hacen caso a los profetas, aunque se levante alguien de entre los muertos, tampoco le va a hacer caso. Tú, le dice esto al rico, tuviste tu oportunidad, tenías oportunidad. Tiempo y ocasión nos acontecen a todos en esta tierra. Oportunidad la tenemos absolutamente todos en esta tierra. Todos tenemos la posibilidad de escudriñar hacia dónde queremos ir y ¿cuál es nuestro destino? Jesús dijo en una oportunidad, señores, yo me voy a la casa de mi Padre, voy a preparar moradas para ustedes. Si no fuese así, yo se los diría. O sea, ya tenemos un sentido de meta hacia dónde tenemos que llegar. Pero para que esas cosas se vayan dando, también tenemos que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Y tiempo y ocasión nos acontecen a nosotros para que sepamos cómo vamos a actuar y cómo vamos a obrar en esta tierra. Hay otra historia de un hombre que dice que él era muy trabajador, era un hombre que se dedicaba con alma y cuerpo, por decirlo así, a generar bienes para su casa. Y había hecho granero y había hecho muchísimas cosas. Y un día él contando, hice esto, hice aquello, y él contaba todas las cosas que había logrado en la vida. Él dice, logré hacer todas estas cosas. Pero sin embargo aparece alguien en el medio y le dice, sos un hombre necio, porque has hecho esto, has llenado tantos graneros, pero ha llegado la hora de tu muerte. Ahora, ¿quién va a aprovechar de las cosas que hiciste? Tenía tiempo para poder aprovechar en otras cosas, sin embargo, él las invirtió en otra parte. Y esa noche él termina muriendo en ese lugar. Tuvo la oportunidad. Eclesiastés 9:11 dice así, que tiempo y ocasión nos acontecen absolutamente a todos.
Ahora es cómo nosotros aprovechamos la vida que tenemos en esta tierra. ¿Cómo aprovechamos nosotros la vida que tenemos en esta tierra? Jesús sabía hacia dónde iba y la palabra dice que Jesús crecía y se fortalecía en gracia y en sabiduría. O sea, el ministerio de Jesús no fue una casualidad. El ministerio de Jesús, el que se sanen los enfermos, en que se liberen los oprimidos, en que Él hable con tanta sabiduría, no era una casualidad. Era tiempo de preparación que Jesús tuvo, tiempo que Él pasó con el Señor. Tal vez el secreto podemos hablar acá en el verso 48 y 49, que dice así: cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me era necesario estar? Ahí tal vez encontramos la respuesta del éxito de Jesús. En los negocios de mi padre me convenía estar. Y la palabra conviene, es sinónimo de la palabra me es útil estar en ese lugar. Queremos ser útiles en esta vida. Tenemos que saber hacia dónde vamos y aprender a invertir tiempo. Si vamos a ser gente que va a caminar en el cristianismo, tenemos que invertir tiempo para ser verdaderos cristianos. Ahora, él dice: en la casa de mi padre me es útil estar. Y esto quiero relacionarlo con el congregarse, por ejemplo. ¿Por qué nos cuesta a veces a nosotros tanto congregarnos? ¿Qué definición tiene nuestra persona de lo que es congregarse? Ahora, la pregunta, ¿por qué hacemos este tipo de pregunta? Porque a veces lo tomamos con tanta liviandad lo que es congregar a Dios y tal vez no tenemos el entendimiento suficiente de lo que implica congregar a Dios. A veces decimos: es que usted no entiende, pastor. Usted no sabe las cosas que yo tengo acumulado, hay tanto de esto, hay tanto de aquello, tenía que trabajar en esto, tenía que hacer esto, ya tenía programado una cita con tal persona, tenía esto, pero X razón, y siempre le encontramos una excusa del por qué nos cuesta a nosotros congregar. Ahora, Jesús dijo esto: en la casa de mi padre me conviene estar. Para Jesús no había nada más importante que invertir tiempo de poder estar en los negocios de su padre. Para Jesús no había nada más importante que el poder congregarse, que el poder estar. De hecho, él desde su niñez solía estar en esos lugares. Y por la vital importancia que él dio al congregarse, también tuvo los resultados ministeriales. De eso termina proporcionándose todo lo que ocurrió en su ministerio. Todas las cosas le terminaron siendo útil, que él priorizó la casa de su padre. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice así: que nos mantengamos firmes sin fluctuar en nuestra fe, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. A veces se termina siendo una costumbre el no congregar. Anoche mencionábamos un pasaje de David que decía esto: yo me alegré con los que decían a la casa del Señor, iremos y adoraremos. Y sabe que se dice, los estudiosos dicen que esto no fueron palabras de David, sino que David repetía un salmos de la gente que había salido del cautiverio. La gente que había dejado el cautiverio dice que volvían a tener la esperanza de poder ir a un lugar y congregarse con la gente para poder alabar a Dios. Ellos iban a tener la oportunidad de volverse a juntar como congregación con un propósito de exaltarle. Ellos, después de haber sido cautivos, de golpe eran libres para volver y juntarse con los hermanos y comenzar a alabar a Dios. Después de haber sido cautivos, ellos habían recibido la libertad para poder salir y poder escuchar también
juntos como una congregación la palabra de Dios. Entonces, con esa mentalidad, David dice, yo veo a la gente que sabe expresar o sabe agradecer la libertad que le fue otorgada y dicen, yo me alegré con los que decían a la casa del Señor, iremos y adoraremos, porque hubo un tiempo en el que ellos estaban privados de esa libertad de poder juntarse como congregación para alabar al Señor, de poderse juntar como congregación para orar al Señor, de poder juntarse como congregación para escuchar la palabra de Dios. Y David ve a esta gente apasionada y dice, yo me alegro con esta gente. Yo me alegro con los que tienen memoria que un día Dios le ha libertado. Yo me alegro con la gente que tiene agradecimiento en el corazón porque Dios le ha dado libertad. Jesús en una oportunidad contó la historia. No es que contó él la historia, la cuenta Lucas, diciendo que habían 10 leprosos que un día se acercaron a Jesús y pidieron la misericordia de Dios, porque ellos estaban presos de una enfermedad. Tenían lepra y estaban exiliados, estaban fuera de todo privilegio. Entonces estos 10 leprosos se acercaron a Jesús pidiendo un milagro. Jesús los sanó. Y cuando los sanó, dice, les mandó a que se laven en un estanque. Ellos salieron corriendo, se dieron cuenta que en el camino estaban siendo sanados. Y uno decidió volver. Uno decide volver y cuando se acerca a Jesús, Jesús pregunta, ¿no era 10 los que sanamos? Pero uno solo volvió. A veces al ser humano le cuesta ser agradecido. Y al ser humano le cuesta entender el favor de Dios sobre nuestra vida. Por esa razón también a muchos se nos dificulta el poder congregar, porque no entendemos la dimensión de lo que se hizo en nuestra vida, de la libertad que se nos ha otorgado. No todos tienen el privilegio de poderse juntar como congregación con el entendimiento de que vamos a alabar al Dios de la eternidad, al Dios que vive por los siglos de los siglos. No todos capturamos el mensaje de que esa libertad nos fue otorgada para que nosotros como congregación también nos podamos juntar para escuchar una palabra de Dios. El apóstol Pedro decía, tus palabras son las que dan vida y vida eterna. El salmista decía, no olvides nunca sus beneficios. Porque el recordar lo que Él ha hecho por nosotros nos va a llevar a ser gente agradecida. Y el agradecimiento nos va a dar la convicción también de decir, este día está programado para el Señor. Vamos a ir y vamos a adorarle. Yo me alegré con los que decían a la casa del Señor, iremos y adoraremos. El salmista decía, nunca olvides su beneficio. O sea, en cierta forma está poniendo una responsabilidad sobre usted y sobre mí de que nunca olvidemos los beneficios del Señor. Esa responsabilidad, si la tomamos como tal, nos va a llevar a crecer, nos va a ser útil, como decía el Señor, nos conviene congregarnos, nos conviene obrar como iglesia, nos conviene operar como iglesia, porque la misma palabra dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Y uno solo en casa no puede ser iglesia. Ahora, ¿este edificio es iglesia? No, señores, pero todos juntos sí hacemos la iglesia. Esto es la iglesia y el cuerpo de Cristo. Por eso es importante el congregarnos. Es una responsabilidad que nos pusieron encima. En el libro de Samuel hay una linda historia. Lo leamos, 2 de Samuel, capítulo 11. Ya me ganaron los jóvenes, son rápidos para el espadeo.
Segunda de Samuel, capítulo 11. Oh, yo estoy en primera de Samuel, perdón. ¿Lo tenemos? Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Cómo comienza el pasaje? Dice: aconteció en el año siguiente. ¿Cómo? Ayúdeme en este momento. Dice, ¿cómo dice? En el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Ahora, ¿qué era David? David era y la palabra dice, en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David envía a otra persona en su lugar. Si bien sitiaron, pero David se quedó en Jerusalén. Esa batalla parece que la ganan. Versículo 2. Sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero, y la tomó y vino a él, y de él durmió con ella, y ella se purificó de su inmundicia. O sea, ¿hicieron algo bueno o malo? Si ella se tiene que purificar de la inmundicia, terminan haciendo algo malo, ¿verdad? Y se volvió a su casa y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo a Joab, y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí, que aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y beber con él hasta embriagarlo. Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Toda una consecuencia de errores, toda una consecuencia de errores que tiene la explicación en el comienzo del versículo, en el tiempo en el que los reyes salían a la guerra. David se quedó en su casa. Cuando evadimos responsabilidades, cuando no tomamos con seriedad las responsabilidades que tenemos, las desgracias siempre van a estar a la puerta. Los errores de nuestra vida muchas veces están ligados a la ausencia del cumplimiento de responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Y muchas veces no paramos en el primer error, sino que lo acrecentamos. Y a posteriori continuamos cometiendo más errores. Y de hecho, terminamos haciendo partícipes a otros del error que hemos cometido, hasta que nuestra vida se vuelve caótica. David termina escribiendo un Salmo 32 diciendo: mis huesos se secaron y estuve abatido hasta la muerte, por la razón de lo que él había hecho en ese tiempo.
Estaba totalmente destruido. Y hay gente a veces que no se da cuenta que las responsabilidades no las podemos evadir como cristianos. Si hay responsabilidades como esta, nunca te olvides de los beneficios del Señor. No las menosprecies ni las tomes por pequeña. Parecía una responsabilidad, tal vez teniendo un general como Joab, no tan necesaria. Si Joab puede ir, si Joab puede vencer, de hecho Joab venció en esa batalla. Si él puede hacerlo, ¿qué me hace una siesta? ¿Qué me hace una siesta? Parecía algo insignificante quedarse a dormir, pero eso insignificante lo llevó a cometer un pecado tras pecado y se fue aumentando continuamente hasta llevarlo a la desgracia a David. Las responsabilidades que evadimos muchas veces nos terminan pasando facturas caras y parecen tan pequeñitas. El libro de Corintios dice esto, la palabra de Dios dice así: no ignoremos las maquinaciones de Satanás para que él no tome ventaja sobre nosotros. O sea, cuando nosotros ignoramos que las pequeñas cosas a veces te pueden traer grandes desgracias, las terminamos pagando caras. La Biblia dice, no ignoremos absolutamente cómo el diablo opera. De hecho, si usted va al libro de Génesis, se va a encontrar con la historia de Adán y Eva, gente que había sido llamada para influenciar sobre el mundo entero, para dominar sobre la tierra. Ese era el propósito que Dios tenía con ellos. Y su responsabilidad era cuidar de todo lo que había en el Edén. Parte de la responsabilidad que tenían era no comer del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, del conocimiento. No debían comer de eso. Pero alguien un día vino y le dijo que el mensaje no era tan correcto, que el día que coman de ese fruto ellos no morirían, sino que conocerían todas las cosas como Dios las conoce. De esa manera las van a conocer. Y fueron tentados. Por un minuto quebraron la responsabilidad que tenían. Y por un minuto la desgracia también terminó apropiándose de sus vidas. El hombre termina muriendo. Una cosa tan pequeñita, una responsabilidad tan pequeñita fue la oportunidad para que Satanás destroce a toda la humanidad. Dice el libro de Eclesiastés, la pequeña mosca hace heder el perfume del perfumista. La pequeña mosca hace heder el perfume del perfumista. Pequeñas cosas pueden destruir cosas grandes. Las responsabilidades debemos asumirlas como tales. Responsabilidad. Y el ser cristiano y el caminar como hijo de Dios conlleva una serie de responsabilidades. Entre ellas, el que nosotros podamos congregar también y el que nosotros podamos ser edificados unos a los otros, amonestándonos en el Señor para crecer mutuamente conforme a la fe, ¿verdad? Lucas 2:52 dice, crecía Jesús en sabiduría. Ahora, miren, pasaron 18 años para que se cumpla el ministerio de Jesús, para que Él inicie su ministerio. Y los evangelios no vuelven a mencionar a José. No vuelven a hablar los evangelios de José. Por lo que los estudiosos creen que José murió. Y María quedó viuda con varios hijos. Tenía Jesús sus hermanitos. ¿Y quién asumió la responsabilidad de la carpintería? El Señor Jesús. El Señor Jesús termina asumiendo la responsabilidad de la carpintería, por eso se lo conocía como el carpintero. Y de hecho, él siendo el mayor toma la responsabilidad para llevar un hogar hacia adelante y sostener la casa. O sea, Jesús
también se abocó al trabajo, pero nunca descuidó la otra parte de estar en los negocios de su padre. Jesús estaba abocado a la responsabilidad de sostener una familia, pero nunca olvidó la otra parte de estar en los negocios de su padre. Jesús también sociabilizaba con la gente, pero nunca olvidó la parte de estar en los negocios de su padre. Y dice que él iba a los templos como le era por costumbre. Jesús acostumbraba continuamente a congregar. Venía el tiempo de la reunión, venía el tiempo que había que estar en el templo. Él estaba en ese lugar. Trabajaba, sí, señores, trabajaba, pero en el horario de estar en el templo, él estaba en el templo. Él cumplía con la responsabilidad del hogar, sí, señor, pero a la hora de estar en el templo, él estaba en el templo. ¿Tenía amigos? Sí, señores, pero a la hora de estar en el templo, él estaba en el templo. De hecho, hay una historia en Lucas capítulo 4, versículo 16, 17, que es donde Jesús dice que a él se le entrega, por la fidelidad que él tenía de asistir al templo, ese día agarra, se le entrega unos papeles, unos papiros para que él lea, los del profeta Isaías, y él comienza a leer y comienza a decir: el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas, y empieza a mencionar todas las cosas. Y entre eso dice: señores, hoy esa palabra se ha cumplido entre vosotros. La gente se enojó porque él decía ser el Hijo de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es lindo, ¿no? Sin esta costumbre de poder congregarse, de estar fielmente, de servir al Señor, es muy probable que el Espíritu Santo nunca hubiese estado sobre él. Y si no estaba el Espíritu Santo, tampoco hubiesen sucedido los milagros. Tampoco hubiese abundado la sabiduría. Tampoco los demonios se hubiesen sujetado. Hay personas que desean de verdad la unción, que desean que Dios les use. Pero a veces evadimos todas las responsabilidades. Y muchas veces preguntamos: ¿por qué el Espíritu Santo no viene sobre nuestra vida? ¿Por qué el Señor no usa? Porque muchas veces nosotros no tomamos como prioridad los asuntos del Señor para con nosotros y nuestra casa. No lo tomamos con esa intensidad. Y de hecho muchas veces menospreciamos. Tiempo y ocasión nos acontecen a todos. Tiempo y ocasión nos acontecen absolutamente a todos. No hay sábado y domingo que usted no tenga la posibilidad de venir a este lugar. No hay sábado o domingo que a usted no se le presente la oportunidad de poder estar y congregarse con los hermanos para alabar, para poder escuchar una palabra de Dios o para poder orar. No hay día, no hay horario en el día en que usted no tenga una posibilidad de sentarse en su casa, poder leer la Biblia. No hay siquiera un día que no tenga minutos o horas en la que usted pueda involucrarse y buscar a Dios y orar. Porque tiempo y ocasión le acontecen absolutamente a todos. Todos tenemos nuestro día. Ahora el tema es cómo administramos nuestro día. ¿Qué hacemos con nuestros días? ¿Solemos invertir tiempo para orar? ¿Solemos invertir tiempo para leer la Biblia? ¿Solemos invertir tiempo para buscar a Dios? Es nuestra responsabilidad cuando congregamos, cuando es el tiempo de congregar. ¿Entendemos que es el tiempo de alabar a Dios o simplemente lo tomamos como el rito que existe los sábados y domingos? Y nos impedimos a nosotros mismos de congregar, lo cambiamos por cualquier cosa. Decía el apóstol: que no haya nadie entre vosotros profano como Esaú. ¿Por qué usa esta palabra? Porque dice: teniendo la promesa de Dios, menospreció la primogenitura. Que no haya entre vosotros
Ninguno que teniendo la promesa de Dios, teniendo el favor de Dios, lo termine menospreciando por cosas que se terminan, por cosas que se acaban. Y no es que esté retando el apóstol, sino que nos está aconsejando, diciendo, no sean como Esaú, no menosprecien la oportunidad de poder sentarse en la casa y tener un tiempo con el Señor. No sean como Esaú, que vendió la primogenitura, diciendo, ¿de qué me sirve esto? No menosprecie el tiempo de la oración en su casa. Aproveche tiempo para orar en la casa, tiempo para postrarse delante de Él. Aproveche tiempo para buscarlo. Y cuando llegue el sábado y domingo, aproveche el tiempo. Yo me alegré con los que decían a la casa del Señor, iremos y adoraremos. Y ahora pongo, en contacto, te informa las plenarias. Ahí sale, desde Tilcara hasta La Quiaca. Así sale, ¿no? 18 horas. No, 19 horas, Avenida Rivadavia. 18 horas usted puede ir al acceso norte. 19 horas en La Quiaca, en tal parte. 20 horas en la JLS. Y sale ahí el hermano Miguel con todo. Lindo. Pero tiempo y ocasión tenemos todos sabemos. Entonces aprendamos a administrar nuestro tiempo para que cuando llegue el tiempo de la reunión, lo que corresponde a Dios, se lo demos. En la casa de mi Padre me conviene estar. Sea cual sea la cosa que se ponga en el camino, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y dice la palabra, y Jesús crecía en gracia y sabiduría. Gracia es el favor de Dios para con nosotros. Lo que no merecemos, Él nos da. Si nosotros podemos darle nuestro tiempo al Señor y podemos ser responsables con las cosas que Él nos ha encomendado, entonces la gracia de Dios será sobre nuestra vida. El favor de Dios será sobre nosotros y sobre nuestra casa. Habrá sabiduría en nuestros labios. Habrá sabiduría en nuestra lengua. Habrá gente que nos escuchará y podremos hablar con denuedo como lo hacía Jesús. Y habrá gente que se maravillará por causa de la palabra. No porque la hablamos nosotros, sino porque el Espíritu Santo de Dios estará en nuestro corazón. El Espíritu de Dios está sobre mí para traer libertad. Hay tantas cosas que se juegan en este mundo que si no tenemos el Espíritu Santo, y esto va a sonar fuerte, seremos responsables nosotros de que no hayan sucedido sobre esta tierra. Porque escrito está en la palabra de Dios. Dijo el Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Dios sí quiere darnos de su Espíritu, pero es nuestra responsabilidad si lo queremos recibir o no. Tiempo y ocasión le acontecen a todos. Todos los días Dios quiere darte de su Espíritu, pero depende de nosotros. Es nuestra responsabilidad buscarlo. Es nuestra responsabilidad estar en los negocios de nuestro Dios. Hay muchas cosas que acontecerán si nosotros podemos asumir la responsabilidad de buscarle. Hay muchas cosas que sucederán si nosotros podemos darle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Todo lo que se quiere debajo del cielo en esta tierra tiene su tiempo y tiene su hora. Lo quiere, trabaje por ello. Búsquenlo. Camine en la santidad, camine en la integridad. Apéguese al Señor. Y Dios es fiel. Al que busca, haya, señores. Y me buscaréis de todo vuestro corazón y me hallaréis, dice el Señor. O sea, Dios te la tiene jurada. Dios quiere darte lo mejor. Pero depende de nosotros
con cuánta responsabilidad asumimos los compromisos. Hoy largo solo un puntito, el congregarnos, que es sumamente importante. La gente que entendió cuando salió del cautiverio, estuvo mucho tiempo sin poder ir a alabar a Dios como congregación. Estuvo mucho tiempo sin poder estar en una fiesta como congregación dedicada al Señor. Estuvo mucho tiempo sin sentarse en los lugares donde alguien le hable del Señor como congregación. Entonces, sabiendo que antes eran cautivos, había tanto gozo en su corazón y decían, yo me alegré con lo que decían, a la casa del Señor iremos y adoraremos. Nosotros hemos sido libertados del pecado. Ya no hay más condenación, decía la canción. Soy libre. Pero usemos esa libertad para provecho, para estar en los negocios de nuestro Padre. Tiempo y ocasión. Una buena administración provoca que Dios también derrame de su espíritu. Si podemos buscarlo, Él también nos dará de su gracia y de su poder. Cortito el mensaje, pero lindo también para compartirlo. No fue casualidad el ministerio de Jesús. El salmista decía estas palabras: las cuerdas, señores, me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Tenga por seguro que si usted elige estar en la presencia de Dios, buscarlo diariamente, es hermosa la heredad que le ha tocado. Jesús entendió qué propósito tenía en la tierra, por esa razón se preparó con tanta intensidad. Dice la palabra de Dios que todos los llamados de su nombre para gloria de Él hemos sido creados y que todos estamos predestinados conforme a los propósitos en Cristo Jesús. Eso ya nos da una dirección. Y dijo Jesús, señores, yo voy a la casa de mi Padre a prepararles morada. Si no fuese así, yo se los diría. Ya tenemos la meta, tenemos la dirección y tenemos la meta. Ahora, ¿qué necesitamos para caminar en los propósitos de Dios? ¿Qué necesitamos para que se cumpla eso? Nos es útil estar en los negocios de nuestro Padre. ¿Lo cree así? Dígame una vez entonces. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tiempo y ocasión nos acontecen absolutamente a todos. Gracias, Señor, porque nos has abierto la oportunidad de poder servirte y de serte útil, Señor, en el ministerio. Señor, que nuestros días sean usados con provecho y que sean administradas nuestras horas, Señor, con la mayor inteligencia, con la mayor comprensión y sabiduría, Señor, para que podamos ser prósperos como cristianos, Señor. Y que nuestra vida pueda decir también, como decías tú, el Espíritu del Señor está sobre mí. Padre, yo te pido, Señor, que también nuestro corazón comprenda todo tiempo que es provechoso estar como congregación, Señor, reunidos en este lugar. Y que en este lugar también podamos sacar las mejores alabanzas para tu nombre. Que en este lugar podamos sacar, Señor, la mejor adoración a tu nombre. Y que en este lugar, Señor, te podamos honrar con todas nuestras fuerzas. Y que seamos, Señor, sabios para recibir el buen consejo de la palabra de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios mío, por esta tarde y por todo lo que tú vas a hacer con nosotros en estos tiempos. Enséñanos a ser responsables con todo lo encomendado a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.